Hola, soy Carla Itzel, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Temapache. Actualmente curso el quinto semestre en la carrera de Ingeniería Industrial y hoy me corresponde explicarles sobre el método Delphi y el estudio del mercado. Bueno, empezaremos en el saber qué es el método Delphi. El método Delphi consiste en la realización de una consulta sistemática realizada por expertos. Con expertos nos referimos a personas que tienen mucho conocimiento en un campo donde el objetivo de la aplicación de este método es obtener un consenso. Es aplicada en una multitud de campos y en este caso, en esta explicación y en este ejemplo, nosotros la aplicaríamos para la estimación de la demanda. Es un método interactivo y estructurado. ¿Qué queremos decir con esto? Es un método que se aplica por fases. Una vez que tenemos diseñada la encuesta, la distribuimos y los expertos responden con cada una de sus impresiones. Analizamos las conclusiones y basado en ellos volvemos a aplicar con una encuesta igual o diferente enviada a los mismos expertos. Esta sería una segunda iteración. Realizamos las inspiraciones que nosotros consideremos pertinentes, pues para obtener las conclusiones que necesitamos, en este caso el pronóstico de la demanda. ¿Y cómo podemos aplicar en el método? Veamos paso a paso. Bueno, a grandes rasgos inicialmente tenemos que definir un tema. Por ejemplo, si estamos hablando de pronóstico de demanda, un tema sería, queremos pronosticar la demanda del último trimestre del año. Entonces, esta sería la parte de definir el tema. Tener una delimitación donde debe tener un alcance y cuánto definimos en el tema. También tenemos de prever cuánto tiempo estimamos va a demorar la aplicación del método. El paso siguiente es hacer el cuestionario. Es muy importante antes de haber definido correctamente el tema, porque de esto va a depender el éxito del cuestionario. Ese cuestionario va a ser el que se va a distribuir a los expertos, pero antes tenemos que definir los expertos. Paso siguiente, definir expertos. Planteamos una serie de características que son los que nos van a permitir determinar quiénes son las personas idóneas para ser consideradas como expertos. Entonces, por ejemplo, podemos considerar el bagaje que tiene la experiencia, el conocimiento, los estudios o el papel dentro de la compañía. Por ejemplo, el paso siguiente es informar a los expertos cuál es su papel en la aplicación del método. Entonces, por ejemplo, siguiente al caso pronóstico, si una compañía quiere pronosticar la demanda, podría ser pertinente elegir expertos como clientes que hagan el papel de clientes, expertos de la parte estratégica, líderes, directores y expertos de la parte comercial, como lo pueden ser los vendedores. Ese sería un método que se está enfocando en cada uno de los niveles de la empresa, contrario a otros métodos como el jurado de opinión ejecutiva, que se enfoca únicamente en la parte estratégica, o la encuesta de mercado, que se enfoca únicamente en clientes. Bien, una que los expertos conocen cuál es su papel dentro de la aplicación de este método, se distribuye el cuestionario. Es importante que los expertos sepan cuánto tiempo va a durar el método y cuántas fases o iteraciones van a existir en el método. Esto por motivos de planeación, tanto para los expertos como para conocer cuántos van a ser los costos en los que nos vamos a ver involucrados al aplicar este tipo de métodos. Ya por último, los expertos responden el cuestionario, llegan a la respuesta y se tabulan las respuestas y se analizan. Entonces, ahí aplicamos toda la estadística que sea pertinente, moda, mediana, desviación estándar, todos los análisis estadísticos que permitan pues determinar las conclusiones que necesitamos para pronosticar la demanda. Entonces, hecho este paso, el último paso es iniciar
la siguiente vuelta. Iniciar la siguiente iteración. Este mismo proceso se hace cuantas veces sea necesario, cuantas veces estimemos nosotros para asegurar el éxito del método y que logremos estimar un buen pronóstico de la demanda. ¿Cuáles son las ventajas del método? Veamos, dentro de las ventajas del método, sabemos que es un método que puede ser anónimo. No necesariamente los expertos tienen que conocer cuáles son los otros expertos que contestan junto a él. Los cuestionarios, y esto hace que no haya protagonismo entre expertos. Cosas diferentes, y si se elaboran, por ejemplo, un focus group o una técnica de grupo de consenso donde se mezclan la opinión tanto de estratégicos como operativos, como comerciantes, y pues esto puede causar momentos de intimidación entre uno y otra línea de cargo. Otra ventaja es que hay diversidad de opiniones que son confrontadas entre sí. Para ser ajustadas, entonces, podemos cruzar diferentes opiniones de los expertos que nosotros definamos, y esto hace que el método Delphi sea un método muy flexible en este sentido. Finalmente, otra ventaja es que el consenso logrado puede presentar un alto grado de confiabilidad dependiendo de la selección de expertos, y esto puede ser una desventaja. Vamos a ver por qué. En las desventajas tenemos que generalmente es uno de los métodos que conlleva más tiempo de aplicación. Es totalmente cierto. Conlleva tiempo enviar un cuestionario a un experto. Conlleva tiempo obtener sus resultados. Conlleva tiempo analizar las respuestas. Conlleva tiempo volver a aplicar el mismo proceso. Entonces, esto hace que se demore mucho. Por este mismo sentido, también hace que sea un método muy costoso, que es la segunda desventaja. Como tercera desventaja es que el cuestionario, al igual que los expertos que se selecciona, son determinantes para obtener un pronóstico acertado. Como ante lo mencionado como ventaja, pues también puede ser una desventaja, dependiendo de qué tan pertinente sea el cuestionario que nosotros estamos elaborando y qué tan pertinentes también sean los expertos que tenemos para el objetivo por el cual adelantamos el método. Pues igualmente van a ser las conclusiones si no tenemos un buen cuestionario. Y si uno o más de los expertos no son los mejores para responder las preguntas, pues las respuestas que vamos a tener van a estar llenas de dudas. Esto es todo sobre el método Delphi. Esta vez hablaremos del estudio del mercado. En este tema nos basaremos en 5 preguntas para saber más del tema. La primera será, ¿qué es el estudio del mercado? Bueno, el estudio del mercado consiste en investigar y analizar información para conocer el mercado y su producto o servicio. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuándo hacerlo? Hazlo antes de lanzar tu empresa y una vez en marcha, repítelo para saber si seguir o así o cambiar. 3. ¿Qué ventajas te da? Es un cable a tierra que te da datos para identificar y resolver problemas, minimizar riesgos, respaldar sus decisiones. Respaldar y resolver problemas, minimizar riesgos, respaldar sus decisiones y comprobar si tu negocio funcionará. Por ejemplo, si vendes juguetes, tu local no debería estar en una zona de bares. De ahí que necesitas identificar bien cuál es y dónde está tu mercado antes de lanzar tu empresa. ¿Cuándo invertir en un estudio de mercado? No necesitas invertir mucho dinero, pero sí tiempo y dedicación para que sus resultados te sirvan.
¿Qué etapas tiene? Estas son las principales etapas del estudio del mercado. Identificar el problema, plantear el objetivo, definir un grupo de estudio, elegir las fuentes de información, analizar la información y sacar conclusiones. El estudio del mercado revela aspectos claves para su plan de negocios y te ayuda a comprobar si su negocio o producto o servicio serán lo que esperas o si deberás hacer ajustes para lograrlo. Esto es todo sobre el estudio del trabajo y el método DELPI. Gracias por su atención.